de nuestra materia de circuitos eléctricos 3. Hemos tenido algún problemita con la conexión. En realidad no es un problema, sino es algo que cuando uno ingresa al Classroom y da un clic en la clase, en la parte del Meet, del enlace Meet, en la parte superior, ¿no? Donde aparece la materia 1-2021 circuitos 3, ahí dice enlace Meet, entonces uno tiene que dar clic ahí e ingresa a la clase, ¿no? Aparentemente el mismo Google Meet genera un link diferente para cada clase o cambia con algún criterio. Entonces, ese link en realidad que está publicado de la clase se debe actualizar con algún otro link y una vez que ingresa a la clase 1 a través del Classroom, entonces ya en la misma clase, en la misma conferencia que estamos en este momento, en la misma conferencia, en la parte inferior, aparece un código de clase. Ese código de clase es el que aparentemente cambia. Lo que hay que hacer es dar un clic ahí en la flechita, ¿no? Y ahí aparece el link actual, ¿no? El nuevo link que se genera para la clase de la fecha. Entonces, ahí aparece un mensaje que dice copiar información para unirse y ese es el link de la clase actual, ¿no? De la clase presente. Ese link hay que pasar a los compañeros. He pasado también en el chat de esta clase, por lo tanto, esa es la información que deben tener los compañeros que están teniendo alguna dificultad. De repente ellos están intentando ingresar con el código de la clase, el código de la conferencia, ¿no? Que era el DSU 5Z2BJ. Probablemente, no, entiendo que este ya no está, por algún motivo el mismo Meet lo modifica automáticamente, deben tener algún criterio de seguridad o algo así. Lo importante es que estamos en la clase en este momento, tenemos, 84 alumnos conectados, 84 personas, 82 si descontamos la cuenta de prueba que tengo, donde estoy verificando que estamos en línea, y tenemos también la del docente, ¿no? O sea, la mía que estamos conectados, entonces tenemos 82 alumnos, es un buen número, pero si algún otro compañero tiene alguna dificultad, pues le pasan el link de la clase, ¿no? También tenemos alumnos que son oyentes, que son, bueno, ellos quieren participar de las clases, no hay ningún problema, son compañeros bienvenidos y pues se les pasa el link de la clase y ellos pueden pasar o pueden ingresar directamente a través del Classroom también, porque son alumnos de la clase. He verificado que los que me han mandado sus mensajes de que quieren participar de la clase de manera voluntaria, pues hemos verificado que están como alumnos de la clase, ¿no? Alumnos registrados en la clase a través de su correo, ¿no? Entonces no deberían tener problemas de ingresar. Muy bien. Dicho esto, me da un retorno, por favor, si se está escuchando claro. Se escucha claro, Inge. Gracias. Sí, perfecto, debe ser mensaje también. Muy bien, muchas gracias. Entonces, estamos en línea y en nuestra clase 3, ¿no? Vamos a realizar la presentación. Vamos a compartir, vamos a apagar la pantalla, ¿no? Apagamos la imagen, el video, y vamos a compartir la pantalla para poder mostrarles la presentación que tenemos para el día de hoy, donde vamos a desarrollar algunas explicaciones respecto a la clase, ¿no? A la clase y la materia. Básicamente está enfocada a ejercicios. Lo que queremos hoy día es avanzar con ejercicios y hacer, explicarles el alcance y los detalles de la tarea de grupo que inicia el día de hoy, ¿no?
Acá tenemos la presentación, colocamos en PowerPoint, en formato presentación. Muy bien, esta es nuestra unidad 1, como ustedes lo tienen claro, es la unidad 1 correspondiente a circuitos de corriente alterna en régimen permanente. Nuevamente mostramos el hecho clave del tema, es decir, de la unidad, lo que se espera como hecho clave, lograr alcanzar, obtener al final de esta unidad, ¿no? Al final de la unidad. Entonces, tenemos la clase 1, que habíamos avanzado la historia de la electricidad, del rayo eléctrico, el primer fenómeno eléctrico, habíamos avanzado la organización misma de la clase, ¿no? Las unidades, los conceptos, los saberes, habíamos avanzado las unidades del sistema internacional, hemos avanzado el concepto de la corriente, la terminología que utilizamos en circuitos de corriente alterna, ¿no? Y continua, ¿no? Circuito de corriente alterna y continua como terminología. Entonces, tenemos también el tema de, nos estamos agrandando un poquito, a ver, vamos a agrandar acá para poder ver un poco mejor. Habíamos dicho la terminología de circuitos de corriente alterna. Y la frecuencia, el concepto de frecuencia, habíamos dicho que, como les dije también ayer, que cada concepto eléctrico tiene por detrás una serie de conceptos, una serie de información, una serie de conocimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de corriente, hay una serie de conocimiento y hay que entender ese conocimiento. Cuando hablamos de frecuencia, hablamos de una serie de conocimientos relacionados con la frecuencia y el desarrollo de lo que es la frecuencia, ¿no? Y cuando hablamos también de potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, lo mismo, ¿no? Entonces, cada concepto no es solamente una palabra, no es solamente unos kilovatios o unos amperios o unos voltios. Por detrás existe todo un concepto, un desarrollo y conceptos técnicos, conceptos científicos que están asociados. Por ejemplo, la frecuencia, ¿no? La frecuencia, podemos decir que son los hertz, correcto, son los hertz, que son el número de ciclos por los cuales, un número de ciclos por cada segundo, ¿no? O ciclos por minuto, que oscila una tensión alterna, ¿cierto? Podemos también decir así, sí, está bien, esa es una definición, pero hay que entender por detrás todo el significado de frecuencia, ¿no? Con la interconexión de sistemas, con el desarrollo de los sistemas, interconexión de países, inclusive porque unos países tienen 50 Hz y otros países tienen 60 Hz, bueno, es parte del desarrollo y los sistemas en cada país al final se consolidan con 50 o 60 Hz. Menos mal no hay más frecuencias porque de repente pudo haber en su momento, a alguien se le pudo ocurrir 70 Hz y de repente teníamos hoy en día países con 70 Hz, pero no existe. Tenemos los 50 o 60 Hz, ¿no? De acuerdo a dónde se ha desarrollado básicamente la tecnología y la tecnología que ha implementado cada país. Pero una vez que uno implementa en un país una determinada frecuencia, bueno, está casado con esa frecuencia y, bueno, se mantiene en 50 Hz y pues ahí nomás, ¿no? Ya no se puede cambiar aquello. O 60 Hz en otros países como Brasil, como Perú, ¿no? Que tienen frecuencia de 60 Hz y Bolivia tiene 50, Argentina tiene 50, etc. Entonces, la frecuencia es también un tema significativo, ¿no? Así como los otros conceptos, lo mismo, la potencia activa, está bien, son kilovatios o son vatios, sí, pero ¿y qué tiene por trasfondo, ¿no? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué significa? Eso es importante, cada concepto en la terminología, no solo utilizar debidamente la terminología K minúscula y W mayúscula, por ejemplo, para la potencia, que son kilovatios, ¿no?
no solamente es representar correctamente el símbolo, kilovatios, K minúscula, W mayúscula, sino además entender qué es realmente la potencia que produce, y entendemos que es la potencia que produce trabajo, ¿no? La potencia que realiza el esfuerzo, la que produce trabajo. ¿Y la potencia reactiva qué es? Es una buena pregunta también, pues hay que, hay que, hay que también aprender pues ese tema, ¿no? Alguien está pidiendo en mensaje, me parece, el link. Ahí está, alguien pasó. Perfecto. Eso es importante, por favor, compartan con sus compañeros. Si alguien está con alguna dificultad, pásenle el link que hemos publicado en el chat de esta clase, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí está la unidad y la clase 1. La clase 2 es la que estamos mostrando en la pantalla, ¿no? La clase que hemos realizado el día de ayer. Y empezamos, claro, nuevamente con la unidad 1 y la primera hoja, la primera lámina que muestra el hecho clave de la unidad. Y a la siguiente lámina vimos todo lo que acabamos de escribir, que es la clase 1, ¿no? De la clase 1, lo que acabamos de escribir, todas las láminas que habíamos mostrado en la clase 1. Y habíamos mostrado también en la lámina 3 el generador elemental, ¿no? El generador elemental, y cómo con este generador elemental se logra generar energía eléctrica alterna, senoidal, ¿no? Es interesantísimo, esto se desarrolla en los años 1800, siglo XIX, inicios del siglo XIX, y 1830 indica la bibliografía con la que contamos, que Faraday pues formula la ley de Faraday, su ley, la ley de Faraday, que es la que da pie al electromagnetismo y a la teoría y a la práctica de la generación de energía eléctrica. Un descubrimiento fundamental o sea, una consolidación de conocimiento fundamental para el desarrollo de la energía eléctrica, ¿no? Y a partir de ahí la historia es distinta, ¿no? Un crecimiento aceleradísimo de uso de la corriente eléctrica. Inicialmente se decía y había pues diferencias entre una corriente que hablaba del desarrollo de la corriente continua y una otra corriente, me refiero a ideas, a corrientes, a grupos de personas que defendían la corriente continua y otros que defendían la corriente alterna. Se consolida definitivamente la corriente alterna, hoy día lo sabemos, además sabemos por qué, y eso se muestra en la lámina 5, se mostró en la lámina 5, ¿no? Resulta que la corriente alterna tiene 3 ventajas fundamentales que han hecho que se consolide como la energía masiva, ¿no? La forma de energía de producción y distribución y uso de la energía eléctrica de manera masiva, ¿no? Que es la ventaja de la generación, que es bastante simple como concepto, ¿no? Es bastante simple como concepto la generación, y en la práctica también, ¿no? Porque se trata de utilizar alguna energía primaria, y esta energía primaria o energía secundaria, podría decirse también, nos hace girar un eje, ¿no? Y al hacer girar el eje, hago girar un imán, ¿no? Y ese imán induce corriente, induce tensión, fuerza electromotriz en una bobina, ¿no? Que está en el plano perpendicular de acuerdo a la ley de Faraday. Entonces, la facilidad de generación, la facilidad de transformación, porque es importante la transformación, porque requerimos transformar la energía eléctrica a todo momento, ¿no? Para transportar la energía eléctrica en cantidades, a distancias mayores, ¿no? Y además en cantidades mayores de energía, se requiere levantar la tensión. ¿Por qué se requiere levantar la tensión, elevar la tensión? Porque reducimos la corriente, ¿no?
porque la potencia, la ecuación de la potencia es P igual a V por I. Entonces, para transportar más potencia, que es lo que se quiere en las ciudades, cada vez las ciudades, los centros industriales, etcétera, se requiere elevar la tensión. Subes la tensión y bajas la corriente, ¿cierto? O si quieres, subes la tensión y puedes aumentar más potencia, puedes transportar más potencia. Con esa ecuación básica, ese concepto básico, pues la facilidad de transformación, es decir, de levantar tensión y luego bajar tensión por las distancias y los peligros, para ingresar a las ciudades, a los centros de consumo, ya no se puede ingresar en alta tensión, ¿no? Se tiene que ingresar pues, en baja tensión y para eso necesitas transformadores. Entonces, los transformadores, la facilidad de transformación es algo que también es bastante sencillo como concepto también en corriente alterna. Y el último es el tratamiento matemático que hemos iniciado ayer la clase. Hemos hablado del valor eficaz, hemos hablado de los fasores y de que podemos utilizar las mismas ecuaciones de corriente continua, ¿cierto? Las mismas ecuaciones de corriente continua podríamos utilizar en corriente alterna. Entonces, eso es un desarrollo muy interesante y es lo que ha permitido que se consolide los sistemas de corriente alterna, que solamente se da ese uso, esa posibilidad de usar la corriente alterna, las ecuaciones de corriente continua en corriente alterna, cuando las tensiones y las corrientes y todo el sistema del eléctrico está relacionado, está con senoides, ¿no? Un senoide que corresponde a la señal de la tensión senoidal, ¿no? La corriente senoidal, pues se puede llevar a valor, con su valor eficaz, como se muestra en la pantalla, con el concepto de valor eficaz, que equivale al de un circuito de corriente continua, ¿no? Básicamente el valor eficaz lo que nos muestra es el valor de esa corriente alterna senoidal, pero en su equivalente en corriente continua. Si entendemos eso, pues ese también es otro tema muy importante. O sea, la corriente alterna se la transforma, bueno, perdón, la corriente alterna provoca un mismo efecto que la corriente continua. Y para eso existe el desarrollo y este concepto de corriente o valor eficaz, ¿no? Corriente o tensión, valor eficaz. Ese valor eficaz es el que nos permite comparar un sistema de corriente continua con corriente alterna porque provocan el mismo efecto, ¿no? Así está concebido, así se ha concebido este desarrollo matemático y este desarrollo de ecuaciones en corriente alterna. Valor eficaz. Luego, el concepto de fasores, cómo represento un senoide, ¿cierto? Pues sencillo, en su módulo o valor eficaz y su ángulo, es decir, de dónde parte, ¿no? Porque después es un senoide y un senoide es periódico, ¿no? Que tiene una frecuencia determinada. Dos parámetros requerimos para representar una ecuación senoidal. El módulo, que corresponde con el valor máximo, ¿no? Del senoide, y el ángulo inicial, de dónde parte el ángulo inicial, ¿cierto? Si tenemos esos dos datos, tenemos el fasor. Nada más hay que entender que ese valor máximo en circuitos de corriente alterna no es el valor máximo, sino ese valor máximo es sobre raíz de 2 porque tenemos el concepto de valor eficaz al medio. Vamos a hacer algún ejercicio de ese tema para consolidar ese conocimiento. Luego hemos hablado de las impedancias, ¿no? La impedancia resistiva, la impedancia inductiva, la impedancia capacitiva, ¿no? Y luego hemos conversado, hemos expuesto el tema del factor de potencia con la potencia activa, potencia reactiva. La potencia activa es pues la que produce trabajo, ¿no? Y la potencia reactiva es
es la potencia necesaria para magnetizar los circuitos eléctricos, ¿no? Para magnetizar las bobinas y los circuitos eléctricos para que puedan funcionar. Entonces, ahí tenemos que cuando la corriente está atrasada respecto a la tensión, porque siempre giran en sentido antihorario, ¿no? Siempre giran en sentido antihorario, siempre en sentido antihorario, como estamos mostrando en la pantalla. Cuando la tensión está atrasada perdón, la corriente está atrasada respecto a la tensión, se dice que es un circuito capacitivo. Cuando la tensión está, en este caso, perdón, la corriente, para hablar de corriente siempre, cuando la corriente está adelantada respecto a la tensión, es un circuito capacitivo, ¿no? Eso también es importantísimo porque también tenemos eso, ¿no? Tenemos un factor de potencia de 0,9 inductivo, ¿no? ¿Qué significa? Un factor de potencia de 0,9 capacitivo también. ¿Qué significa? Hay que tenerlo claro, ¿no? Y bueno, el tema de la potencia compleja, que es mostrar la parte activa la parte activa y la parte reactiva en una sola ecuación, ¿no? La parte activa es la P y la parte reactiva es la parte imaginaria del P más JQ, ¿no? Y el S, el módulo del S, es la potencia aparente. Muy bien, entonces pasamos a un ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio bastante sencillo, ¿no? Que nos permite, bueno, plantear el ejercicio, pero además resolverlo, ¿no? ¿Cómo resolvemos? Básicamente tenemos acá, lo vamos a agrandar, tenemos lo que estamos mostrando en pantalla, ¿no? Es decir, un circuito eléctrico que tiene una resistencia, una bobina y un capacitor en serie, ¿cierto? Y la fuente de tensión es senoidal. La fuente de tensión es senoidal, 50 Hz, es decir, el voltaje en la fuente, que ha sido generado, por supuesto, por un generador elemental, ¿no? Este generador elemental genera la tensión senoidal, 50 Hz, y alimenta a una resistencia, una inductancia y una capacitancia en serie. La resistencia tiene un valor de 40 ohmios, la inductancia tiene un valor de 100 milihenrios y la capacitancia tiene un valor de 100 microfaradios, ¿no? ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, la forma de resolver es cabalmente utilizando fasores, es decir, logrando que esta Z de la resistencia, escribiendo la ecuación o el valor de ZR, ¿no? El valor del fasor o de la impedancia resistiva. Esta impedancia resistiva le vamos a poner como corresponde su sombrerito, ¿no? Sombrerito, su rayita arriba, le está faltando, ahí está, ¿no? Entonces el ZR es la resistencia, es la impedancia resistiva. El ZL es la impedancia inductiva, ¿no? Y el ZC es la impedancia capacitiva. Ahora, ¿cómo se calcula? Bueno, está acá, pero vamos a recordar la lámina anterior, voy a retornar a la lámina anterior y vamos a recordar la teoría que habíamos avanzado el día de ayer, que está aquí, ¿no? Nos está mostrando que la impedancia resistiva es ZR, es igual a la resistencia. La impedancia inductiva es J omega L, ¿sí? Y la impedancia capacitiva es menos J sobre omega C, ¿cierto? Entonces, esas mismas formulitas las utilizamos acá para resolver este ejercicio, ¿no? ¿Y qué tenemos? Pues tenemos, vamos a colocar color rojo y ZT. ZT es el total, es la impedancia total, nuevamente le falta su sombrerito al Z, es decir, del el número polar, ¿no? O del fasor. Entonces, ZT es igual a ZR más ZL más ZC.
Estamos utilizando la misma teoría de corriente continua, ¿sí? La misma teoría de corriente continua la estamos utilizando en corriente alterna, ¿no? Pero ya no hablamos de resistencias solamente, sino hablamos de impedancias. ¿Qué se hace con las impedancias que están perdón, con las resistencias que están en serie? Se suman. ¿Qué se hace con las impedancias que están en serie, en corriente alterna? Se suman, pero impedancias. Entonces, ZR, ¿cuánto vale? 40 ohmios. ZL vale J omega L. J, 2πf es el omega, ¿cierto? La frecuencia nos lleva a la velocidad angular de giro del generador elemental. Esa velocidad angular es 2πf, ¿sí? El omega es 2πf. Por 100 por 10 a la menos 3, porque esto es milihenrios, pero tiene que entrar a la ecuación en henrios, ¿cierto? Entonces, por eso 100 por 10 a la menos 3, y resulta que nuestra impedancia inductiva es J, 31,42 ohmios, ¿no? Muy bien, resuelto el primer tema. Perdón, el segundo tema, ¿no? La segunda impedancia. La primera impedancia es 40 ohmios, la segunda impedancia es J, 31,42 ohmios. El capacitor es menos J sobre omega C, menos J, 1 sobre 2πf, 100 por 10 a la menos 6. También entra en faradios, no en microfaradios, ¿no? Entonces, esa ecuacióncita nos sale J, ese cálculo nos sale J, 31,83 ohmios. Listo. Entonces, tenemos ZR, ZL y ZC, los valores de ZR, ZL y ZC como números complejos. ¿Qué se hace para sumar tres números complejos, ZR más ZC más ZL? ¿Qué se hace? Se suman en serie. Para sumar tres números complejos, ¿qué se hace? Se suma las partes reales y se suma las partes imaginarias, ¿cierto? Eso deben repasar los que no se acuerdan o los que requieran, deben repasar pues las ecuaciones básicas, perdón, las operaciones básicas de números complejos. Operaciones básicas se refiere de un número complejo a suma, resta, división y multiplicación, ¿no? ¿Qué se hace en tres impedancias o tres números complejos que están en serie? Pues se suma las partes reales, se suma las partes imaginarias. Sumamos las partes reales y nos queda solamente el 40, es el único que está en la parte real, y los imaginarios que están en la parte imaginaria, ¿no? J 31,42 y menos J 31,83, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a que la impedancia total, nos hemos olvidado otra vez del sombrerito, es pues ZT es 40 menos J 0,41 ohmios, ¿no? Y listo, está resuelto el valor de la impedancia equivalente. Como dice la pregunta, calcular las impedancias equivalentes de una red de frecuencia de 50 Hz cuando se conecta en serie con una resistencia de 40 ohmios, un inductor de 100 milihenrios y un capacitor de 100 microfaradios. Esto lo representamos como el gráfico que hemos mostrado, aquí el circuito que está en la pantalla, y el valor de esa impedancia total es ZT 40 menos J 0,41 ohmios. Entonces, ya si quiero calcular la corriente, pues fácil, ¿no? Si quiero calcular la potencia, también es fácil. En este caso, la corriente, ¿no? Es igual a el voltaje sobre la impedancia, ¿no? Quiero calcular la corriente, es el voltaje sobre la impedancia y necesitaría para eso el dato del voltaje, que no lo tengo en cuanto a módulo, pero lo tengo en cuanto a frecuencia, pero no tengo el dato el valor del fasor o de la tensión, por lo tanto no voy a poder calcular la corriente como valor, pero como concepto es sencillo. Ahora este ZT es la impedancia, ¿no? Impedancia equivalente. Entonces, este se llama impedancia.
Ahí estamos escribiendo. Impedancia. Listo. Ahora, de repente, para algún tipo de cálculos, pueden requerir ustedes calcular, se puede requerir en el circuito o por la pregunta, en el análisis que se esté haciendo, puede ser que les pidan la admitancia compleja. No hay problema, se calcula la admitancia compleja, que es la admitancia, es el inverso del valor que tenemos acá. Y ese inverso tiene una parte también real y una parte imaginaria, como dijimos ayer, y la parte real se llama conductancia y la parte imaginaria susceptancia, ¿no? Y acá en la impedancia, la parte real se llama resistiva, ¿no? Parte resistiva o impedancia resistiva. Y la parte imaginaria se llama impedancia reactiva, ¿no? Impedancia activa, impedancia reactiva. Conductancia, susceptancia para el inverso, ¿no? Ese es entonces un ejercicio simple, pero era necesario armarlo para ver cómo se consolida la teoría, ¿no? Cómo la teoría que hemos avanzado el día de ayer pues se utiliza y se emplea de la forma que estamos mostrando en la pantalla, en un ejercicio básico que nos permite sumar tres impedancias en serie, ¿no? Yo puedo tener, por supuesto, circuitos más complejos, como por ejemplo, dos resistencias en paralelo o en serie, más bobinas en serie o paralelo, o más capacitores en serie y paralelo. Si todos ellos están alimentados con corriente alterna senoidal, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos puedo llevarlo a su valor Z, a su valor impedancia, a su valor impedancia. Impedancia resistiva, impedancia inductiva, impedancia capacitiva, y la combinación de todas ellas, ya como operación de números complejos, se llama la impedancia total, ¿no? Dos resistencias en serie, ¿qué se hacen? Se suman. Dos impedancias inductivas en serie, ¿qué se hacen? Se suman. Dos impedancias capacitivas en serie, ¿qué se hace? Se suman. Dos resistencias en paralelo se suman, se resuelve el paralelo, ¿no? El paralelo como en corriente continua de dos resistencias. Eso equivale a la multiplicación de ambas resistencias dividido entre la suma de las dos, ¿cierto? Eso es para encontrar el paralelo, el equivalente paralelo. Lo mismo en inductancia, en capacitancia, ¿no? Las inductancias, ya representada como su impedancia inductiva o su impedancia capacitiva, si estuvieran en paralelo, ¿no? Se suman como una resistencia, es decir, los valores Z se multiplican y los valores Z se suman en el denominador, se multiplican en el numerador, se divide en el denominador, ¿no? Entonces, si estuvieran en paralelo, se sabe cómo resolver aplicando la misma teoría de corriente continua, pero con impedancias, ya no con resistencias y valores reales solamente, sino como valores complejos que tienen parte real y parte imaginaria. Acá tenemos otro ejercicio que nos muestra, dice representar el fasor, ¿no? Este ST, la función es ST, 141,4 seno de omega t más 150. Entonces la función es ST, ST es igual a 141,4 y seno de omega t omega t
más 50. Listo, ¿no? Esa es la función senoide que tenemos. Esto es una representación en el tiempo, es una representación en el tiempo de la función S, que puede ser voltaje, puede ser corriente o cualquier otra señal. ¿Eso qué significa? Que tiene una representación en el tiempo, ¿no? Así. ¿Y qué hace esta función? Bueno, está desplazada a 50 grados, ¿no? Está desplazada a 50 grados y quiere decir que viene así, es senoide. ¿Sí? Y bueno, continúa, ¿no? Senoidalmente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo represento esta función senoide, pero como fasor? Entonces, el fasor sería el valor máximo y el ángulo 50, 50, ¿no? Entonces, el valor máximo es 141,4 y 50. Pero en circuitos eléctricos, en electricidad, tenemos el concepto de valor eficaz, ¿sí? Y por eso dividimos el valor máximo entre 100. Perdón, el valor máximo entre raíz de 2. El valor máximo entre raíz de 2. 141,4 entre raíz de 2, ¿no? 141,4 entre raíz de 2 es 100, ¿sí? Y por eso que escribimos el fasor como 100, está aquí, ¿no? 150 como respuesta. Entonces, valor eficaz. Este valor es importantísimo, ¿no? Esto no hay que olvidarse. ¿Y por qué sale en circuitos de corriente alterna? ¿Por qué no pongo directamente el fasor 141? Porque es el valor máximo, ¿no? Puedo poner el valor, debería poner solamente el valor máximo del senoide, que es 141, ¿no? 141,4 es el valor máximo, ¿sí? Entonces, ese valor máximo, entre esos valores máximo y mínimo, está pues el senoide. Pero ¿por qué divido entre raíz de 2, el módulo? Y esto se convierte en 100, como fasor 150 grados. ¿Por qué hago esa operación? Porque utilizo el concepto de valor eficaz. Valor eficaz, eso es, no hay que olvidarse nunca, valor eficaz, ¿no? ¿Qué es el valor eficaz? Voy a volver a la lámina del día de ayer, de la clase, y aquí vamos a ampliar y vamos a ver el valor eficaz. Aquí está, ¿no? Utilizamos el valor eficaz, no se olvide. ¿Por qué utilizamos el valor eficaz? Porque ese valor eficaz nos permite utilizar las ecuaciones de corriente continua, pero como números complejos. ¿Y por qué nos permite utilizar las ecuaciones y los cálculos de corriente continua para números complejos? Para circuitos de corriente alterna monofásicos senoidales, o trifásicos senoidales, lo que fuera, pero senoidales. Porque ese concepto está unido al mismo efecto, porque el circuito de corriente continua con un circuito de corriente alterna son comparables con ese concepto de valor eficaz. En realidad, la tensión 220 voltios, dijimos, no existe. En realidad es una variable, ese valor es variable todo el tiempo, ¿cierto? Cuando hablamos de un senoide en 220 voltios, de una tensión que tenemos presente en nuestras casas, 220 voltios, es solo una representación del valor eficaz. En realidad esa tensión es variable, oscila todo el tiempo de manera senoidal. Por eso es importantísimo este concepto de valor eficaz y por eso este senoide de 141,4 de amplitud a menos 141,4, ¿no?
senoidal. Por eso es que lo dividimos sobre raíz de 2 en el módulo. Y de eso utilizamos por eso es que sale 150. ¿Cuál es la representación fasorial de la función s de t? Que está aquí en la pantalla. La representación fasorial de eléctrica, representación fasorial eléctrica de esa función senoide es 150. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos al revés, ¿no? La pregunta es al revés. Tengo el fasor. Tengo el fasor S245 y la pregunta es ¿cuánto vale el senoide? ¿Cuánto vale el senoide? ¿No? Al revés. Es decir, tengo el fasor eléctrico. Por ahora vamos a hablar todavía de fasor eléctrico, pero más adelante ya no vamos a hablar de fasor eléctrico. Entendemos que el fasor en la materia de circuitos eléctricos y en general, cuando hablamos de fasor en la carrera de ingeniería eléctrica, de electrónica, o electromecánica, el fasor, el módulo del fasor es el valor eficaz, ¿no? Entonces ya no vamos a hablar de fasor eléctrico, simplemente de fasor, pero en la carrera de ingeniería eléctrica y las materias que hemos indicado, pues, y las carreras que hemos indicado, el fasor es el fasor eléctrico, ¿no? Que es el valor eficaz. Entonces, si quiero encontrar la función senoide a partir de un valor S245 grados, entonces tenemos acá, vamos a escribir S, el fasor igual 245 grados, ¿no? Entonces, ese fasor, ¿cuánto vale, cómo se expresa en el tiempo? ¿Sí? Este fasor, está acabando la batería, aguárdeme un momento. Entonces, el fasor S245, ¿cuánto vale? ¿Cómo funciona el tiempo? ¿No? Es decir, en el tiempo va a oscilar así. Pero, ¿cuánto vale esa función en el tiempo? Pues esa función en el tiempo va a ser S en el tiempo. La amplitud 200 por raíz de 2, ¿sí? Porque esta representación es fasorial eléctrica. Entonces, el valor máximo va a ser 282,8 seno de omega t más 45 grados. 45 grados, listo. Ya, no está bien dibujado, pero no se preocupen, acá arriba también está el valor, ¿no? Está la ecuación. 282,84 seno de 314 más 314t más 45 grados. ¿Qué es omega? Omega es 2 pi f. F, ¿qué es? Es la frecuencia. Entonces, se entiende que la pregunta nos da la frecuencia, y acá cabalmente se está mostrando la
frecuencia. La frecuencia 50 Hz, obtener la expresión senoide. 2 por pi por 50, 314, ¿no? Entonces, 314t más 45 grados y esa es la respuesta final. ¿Cuánto vale la función en el tiempo? 282,84 seno de 314t más 45 grados, que eso es lo que está aquí en la pantalla, ¿no? Como respuesta. Esa es la forma, entonces, cómo se muestra una función, cómo se muestra, cómo se representa un fasor como función en el tiempo. Un fasor eléctrico como función en el tiempo. El módulo se multiplica por raíz de 2 y bla, bla, ¿no? Eso es. Muy bien. Ahora, como ya podemos, ya sabemos y su equivalente en el tiempo o un equivalente, una función en el tiempo de forma fasorial, podemos pensar que tenemos un circuito eléctrico donde confluyen tres corrientes, la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3, y la pregunta es cuánto vale la corriente de salida, no la corriente total. Circuitos de corriente continua, ¿qué dice la primera ley de Kirchhoff? Dice que la sumatoria de corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de corrientes que salen del nodo. Por lo tanto, la corriente total va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que entran al nodo. ¿Cuánto valen las corrientes que entran al nodo? 5 raíz de 2, seno de omega t, 5 raíz de 2, seno de omega t más 30 grados, 8 raíz de 2, seno de omega t menos 90 grados. Esas son las tres corrientes que ingresan al nodo y sumadas las tres me permiten calcular la corriente total, la que va a ser la resultante. Debo llevar estas expresiones senoidales, debo llevar a su representación fasorial, ¿no? A su representación fasorial. 5 raíz de 2, 6 raíz de 2, 8 raíz de 2 como valor máximo, ¿ya? En su representación fasorial, ponemos 5 raíz de 2, 6 raíz de 2, 8 raíz de 2 como valor máximo, 0, 30 grados menos 90 grados. Aquí todavía no estoy utilizando el concepto eléctrico, ¿no? Es decir, no estoy dividiendo sobre raíz de 2. Podría hacerlo, pero como este ejercicio se trata de calcular directamente la corriente total, hemos evitado ese paso nada más. Pero formalmente yo debería haber dividido entre raíz de 2 y me quedaba 5, 0, 6, 30, 8 menos 90. ¿Qué hago para sumar esas tres corrientes, estos tres valores? ¿Qué hago para sumar? Para hacer el Kirchhoff, ¿no? Y 1 más y 2 más y 3, ¿qué hago? Tengo que sumar las partes real y sumar las partes imaginarias. En números complejos, las sumas se realizan y las restas se realizan partes reales, partes imaginarias. Entonces, convierto la expresión módulo ángulo, ¿no? La expresión compleja módulo ángulo, la convierto a real imaginario, ¿no? Convierto de módulo ángulo a expresión real imaginaria, ¿sí? Sumo los reales, sumo los imaginarios y me va a dar pues un resultado final así, ¿no? 16 y menos 26,18. Y ¿cuánto entonces vale el senoide? Vale 16,36 raíz de 2, seno de omega t menos 26 grados, ¿no? Esa es la solución exacta, que también la estamos representando acá en el Excel, ¿no? Hemos calculado. Fíjense, acá tenemos 1,5 raíz de, no, perdón, 5. Esta es la corriente 1, ¿no? La corriente 1 es 5 por raíz de 2, seno de omega t.
6 por raíz de 2, seno de omega t más 30 grados, 8 raíz de 2, seno de omega t menos 90 grados. Esto lo llevo a la expresión I1 y 2, pero con valor eficaz. El módulo me queda en 5, de la primera corriente, la segunda corriente en 6, la tercera corriente en 8. Su ángulo es 0, 30 menos 90. Lo llevo a real imaginario, ¿no? 5, 5, 19, 4, 9, era la menos 16, prácticamente un 0. Es 0 en realidad, ¿no? Es simplemente un temita de expresión. Y su valor imaginario, 0, 3, menos 8. Sumo los reales, sumo los imaginarios, y el real es 10 y el imaginario menos 5. ¿Sí? Y luego, este lo puedo llevar a su valor módulo ángulo, ¿no? Y lo multiplico por raíz de 2 para encontrar el senoide. Y ahí sale el 1136, 1136, raíz de 2, seno de omega t, menos 26.1, ¿sí? Y ahí está, ¿no? Entonces, les invito a que hagan otra vez este ejercicio ustedes con detalle. Estas es parte de los ejercicios importantes. Estamos repasando la sumatoria de corrientes, ¿no? Pero con el concepto de fasor, números complejos, para circuitos de corriente alterna senoidal. Esta misma solución exacta que estoy calculando acá, ¿sí? Estoy calculando en el Excel. Esta misma solución ustedes la pueden hacer de manera gráfica, representando los tres fasores. El I1, ¿sí? Es 5 raíz de 2. El I1, 5 raíz de 2. Perdón, es 5, 0 grados, ¿no? Ya en valor eficaz, 5, 0 grados. 5, 0 grados. 6, el I2 es 6, 30. 6 a 30 grados. Es un poquito más grande que I1 y 2. El I3 es 8 menos 90. 8 menos 90. Estoy en el plano X y Y. Y finalmente el resultado va a dar acá. ¿Sí? Este resultado va a estar a menos 26 grados aproximadamente. ¿Sí? A menos 26 grados aproximadamente, ¿no? Y el valor va a ser un poco más grande que el 6, un poco más chico que este otro, ¿no? Entonces, ahí sale el valor de 10, ¿no? Ah, no, el real, perdón, el módulo va a ser 11 acá, ¿sí? Entonces, esta solución en el plano XY gráfica, solución gráfica, es importantísima. Es importantísima que ustedes la hagan. Tienen que hacer este cálculo exacto, el 1, vuelvan a hacerlo con calmita y hagan este cálculo gráfico también con calma, a escala, con transportador, respetando ángulos, ¿no? Casi exactos, ¿no? El transportador nos permite considerar los ángulos bastante exactos, con el compás, etcétera, y su regla a escala, ¿no? Representen estos tres fasores eléctricos, ¿no? 5, 6, 8, 0, 30, menos 90. 5, 0, 6, 30, 8, menos 90. Se presentan esto en el plano XY, este es el plano XY, a escala, y encuentran la solución gráfica. La solución gráfica con la solución exacta tienen que ser muy parecidas, muy parecidas. En realidad, si usaríamos con mucha precisión el transportador para medir los ángulos y la regla a escala correcta, debería dar el mismo valor, la solución exacta con la solución gráfica, ¿sí? Pero háganlo en su casa. ¿Por qué es importante hacer la solución gráfica? Porque les permite validar la solución exacta.
Si ustedes hubieran cometido algún error en el cálculo o en la transformación del real a imaginario o en la suma, ciertamente la solución gráfica no va a coincidir para nada con la solución exacta. ¿Para qué nos sirve la solución gráfica aproximada, ¿no? Aproximada, para validar nuestra solución exacta, gráficamente. Y acostúmbrese a eso en general cuando se resuelven ejercicios en corriente alterna, compleja, con números complejos. Acostúmbrense a validar con la solución gráfica, con el concepto gráfico de fasores. Al final un fasor es un vector, ¿sí? En el plano X y Y. Representen los vectores, hagan las operaciones y esto les va a permitir a ustedes validar la solución exacta. La solución exacta es la que ustedes calculan con la calculadora, con el programa, con Excel, etcétera, pero es importante validar con la solución gráfica. Tienen que ser coherentes, ¿no? Tiene que ser, evidentemente la gráfica la pueden hacer de manera rápida, pero tiene que ser coherente con la solución exacta. Si no es coherente, se han cometido algún error en la parte exacta, ¿no? En el cálculo exacto. Eso puede ser bastante común por la complejidad de las operaciones en números complejos, ¿no? La transformación, los ángulos, etc. Acá tenemos un caso que es la solución de un motor, el cálculo de las potencias, el cálculo de la potencia activa, reactiva de un motor. En este caso tenemos un motor de 230 voltios, 50 Hz, una potencia de 19 vatios, ¿no? ¿Qué es este? Es seguramente un ventiladorcito, un ventilador pequeño de una computadora, ¿no? De 19 vatios. Entonces, ¿cuál es la potencia activa de este circuito? ¿No? ¿Cuál es la potencia activa de este circuito? Es pues 19 vatios, ¿no? 19 vatios. Este motorcito consume 19 vatios y aquí está en su placa, ¿no? Podemos ver que la mayor parte de los equipos, ¿no? Tienen su placa nominal, ¿no? Nominal. Dice 230 voltios, 50 Hz, 19 vatios. 230 voltios, 50 Hz, 19 vatios. Es lo que dice en el motor, en la placa del motor. Entonces, si alimentamos a este motor con 230 voltios, va a consumir 19 vatios, ¿no? Sin embargo, la realidad es que la potencia en realidad pues depende de la carga, ¿no? Depende de la carga del motor. Si está muy bien mantenido el motor, seguramente va a consumir en el orden de 19 vatios cuando se coloque un batímetro, pero si tenemos algún problema en el mantenimiento o en el circuito del aire que tenemos alrededor, si no está tapado, no tiene algún impedimento, seguramente se va a reproducir unos 19 vatios, ¿no? Pero si el motor, si tenemos ahí un problema de flujo de aire, algún problema en el motor o un problema mecánico, con esta potencia puede ser mayor, ¿no? Puede ser mayor, puede ser diferente de 19 vatios, pero nominalmente es de 19 vatios y yo con eso puedo calcular pues sus diferentes parámetros, ¿no? Como la potencia reactiva. Para calcular la potencia reactiva, ¿qué requiero? Para calcular la corriente del motor, ¿qué requiero? ¿No? Si quiero calcular la corriente del motor, requiero el voltaje que tengo. La potencia, tengo potencia activa, ¿no? Me falta el factor de potencia. El factor de potencia. Ese puede ser un dato de la placa, que en este caso no tiene, entonces requeriría medir el circuito, ¿no? ¿Qué factor de potencia tiene este motor? Si mido el factor de potencia, puedo calcular la corriente, el módulo de la corriente.
¿no? Si es que quiero calcular la potencia reactiva, tengo el voltaje, calculé la corriente con la ecuación anterior y tengo el factor el ángulo, ¿no? Y ese ángulo, perdón, tengo el factor de potencia que es el cos phi y puedo calcular el arco coseno de cos phi, encontrar el ángulo y calcular su seno, ¿no? Entonces, con eso podría calcular la potencia reactiva y también con el B y el I puedo calcular la potencia aparente, ¿no? Esa es la forma como se resuelven estos circuitos. Con eso calculo la potencia activa, calculo la potencia reactiva. ¿Cuánto es la potencia activa en este circuito bien mantenido y a potencia nominal? 19 vatios. 19 vatios. Entonces acá 19, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale la reactiva? No lo sé. Tengo que medir el circuito, tengo que utilizar un cosfímetro, ¿no? Tengo que, o necesito el dato de placa, ¿no? Y eso me va a permitir calcular la potencia reactiva. Una vez que calcule la potencia reactiva, puedo obtener la potencia aparente, ¿verdad? Y también puedo calcular la corriente, que es importantísimo, ¿no? ¿Qué corriente va a circular? Supongamos, para este ejercicio, supongamos que el cos phi es 0,95, ¿ya? Si el cos phi es 0,95, inductivo, entonces, ¿cuánto va a valer la corriente? ¿Sí? Entonces, corriente es igual a P sobre B coseno phi. Eso va a ser en vatios, 19 vatios, sobre el voltaje que es 230 y sobre el coseno phi que es 0,95. 0,95. ¿Sí? Listo. Entonces, la solución es 19 sobre raíz de 3, perdón, 19 sobre 230 sobre 0,95. Y eso me va a permitir calcular la corriente, ¿no? Si calculo la corriente, puedo calcular la potencia aparente, y si calculo la corriente, y tengo el voltaje, y tengo el arco coseno y el seno de tita, seno del arco coseno de tita, puedo calcular la potencia reactiva. O si quieren, si calculo P y calculo S, puedo utilizar Pitágoras, ¿no? En ese caso, Q sería igual a el H, que es el S, al cuadrado, menos la potencia P al cuadrado, raíz, ¿no? También puedo utilizar Pitágoras, ¿sí? ¿No? Y eso es. Si quiero representar en el plano X, Y el voltaje y la corriente, el voltaje sería 230, que puede estar a 0 grados, y la corriente atrasado, inductivo, atrasado, es decir, así como estamos mostrando en la pantalla, con 0,95. Arco coseno de 0,95 me va a dar un ángulo, ese ángulo estaría acá, ¿no? Es la representación en el plano X y Y del vector tensión y el vector corriente. Muy bien. Vamos a, por supuesto, subir ejercicios y vamos a ir trabajando con consolidar los conocimientos a través de estos nuevos conocimientos, consolidarlos a través de trabajos en grupo y tareas individuales, ¿no? Y prácticas. Este es nuestro mapa de evaluación con los criterios de evaluación que vamos a utilizar para la parte de las prácticas y de los trabajos en grupo, ¿no? En el primer parcial, vamos a realizar una tarea de grupo 1 y una tarea individual y una práctica. La tarea de grupo
va a tener 3 criterios de calificación, que es presentación en plazo, 2 puntos. Criterio 2, participación en grupo, 6 puntos. Y criterio 3, contenido y calidad del documento o de la presentación o del texto que han elaborado, ¿no? 12 puntos. En total estamos calificando 20 puntos. En la tarea individual 1, que vamos a publicar, por supuesto, 2 puntos, la tarea entregada. Criterio 2, calificación, 3 puntos y 5 en total, ¿no? 5. Entonces, los criterios de calificación son estos. La práctica 1 tiene 2 criterios de calificación también, en total 5 puntos, ¿no? Ahora, el segundo parcial va a tener algo similar y, como dijimos y ya informamos, las tareas van a valer 30 puntos y el examen que vamos a dar del primer parcial o del segundo parcial va a valer 70 puntos. El primer parcial abarca las unidades 1 y 2, que también lo hemos indicado, ya lo informamos. Y lo importante es que hoy día vamos a iniciar nuestra tarea de grupo 1, ¿no? Que va a tener 2 semanas de ejecución, una la siguiente semana y 2 la subsiguiente. Y va a tener una fecha que se va a publicar en el Classroom para que ustedes entreguen la tarea. Los criterios de calificación están claros y esto es importante, este mapa que nos permite mostrarles cómo se va a calificar para que ustedes sepan y no tengamos ninguna diferencia, después me ha calificado menos o ha calificado más, ¿no? Aquí lo que se tiene que hacer es aplicar estos criterios que están siendo publicados. Para la tarea de grupo va a haber una fecha de entrega individual, tienen que entregar individualmente su tarea en el Classroom, ¿no? Y eso es hasta la fecha que vamos a publicar, ¿no? Si se entrega en ese plazo, 2 puntos. La participación en grupo, 6 puntos, ¿no? Como es una tarea de grupo, se requiere que ustedes realicen un trabajo de grupo, de coordinación entre ustedes, a través del grupo WhatsApp, para que quede documentado la coordinación que están realizando. Y claro, si ustedes quieren tener algún otro tipo de reunión, como otra conferencia en Google Meet o con algún otro recurso, no hay problema, ¿no? Lo importante es también que produzcan un buen material, un buen documento, o una buena presentación, o un buen audiovisual. Y eso, la participación en grupo se va a evaluar a través de la participación en WhatsApp y vamos a generar algún tipo de evaluación o autoevaluación, ¿no? Hay diferentes formas en que podemos lograr esta calificación de la participación en grupo, ¿no? Y finalmente, la cantidad y la calidad y el contenido del material que presente, ¿no? En el grupo. Solo va a presentar uno de los representantes, que va a ser el coordinador, y eso es todo, ¿no? Y la suma de todos los criterios vale 20 puntos. La tarea también que se va a publicar por la unidad 1 va a ser una tarea individual 1, que ustedes requieren ingresar, pues, y realizar la práctica, ¿no? Tarea entregada en plazo y calificación. Vamos a calificar y se va a entregar en plazo. Esto es como ir practicando el examen, ¿no? Entonces vamos a tener un formulario y la práctica. Es importante también la práctica, que la puedan entregar en el plazo que se publique y además subir el archivo. En este caso, el criterio 2 es subir el archivo de evidencia y calificación, ¿no? Son los criterios. Bueno, para el segundo parcial después lo veremos. En la tarea TG1, y nos está faltando el grupo 1, el grupo 1, tenemos 11 grupos, ¿verdad? En WhatsApp tenemos 11 grupos.
10 alumnos, 10 alumnos, 7 alumnos, etcétera. Estos son los grupos de WhatsApp. En realidad, en total tenemos 103 alumnos registrados en los grupos de WhatsApp, ¿no? Dijimos que habían 2 alumnos que están inscritos en la materia, pero no se inscribieron en el formulario Google y eso no nos permite habilitarlos en los grupos. El estilo de aprendizaje preferido, este es el grupo de WhatsApp, ¿no? CIR 3, 1, 2021, G1, G2, G3, G4, hasta G11. Requerimos el nombre de un coordinador y esta es la tarea asignada, la tarea de grupo sobre electromagnetismo para el grupo 1, historia de la electricidad para el grupo 2, construcción de un generador elemental para el grupo 3, historia de la electricidad para el grupo 4, electromagnetismo para el grupo 6, sistema internacional de unidades para el grupo 7, la corriente eléctrica para el grupo 8, electromagnetismo para el grupo 9 y la historia de la electricidad para el grupo 10, perdón, y falta uno, la corriente eléctrica para el grupo 11, ¿no? Estos son los temas del grupo, de cada grupo, que tiene que desarrollar cada grupo. La forma es libre, ¿no? Puede ser un documento Word, puede ser un documento Google, puede ser un PDF, ¿no? Si fuera un Word o un documento Google, es mejor en PDF, ¿no? Porque eso es más fácil de subir, es más fácil de distribuir, etcétera. Lo pueden exportar a PDF. Si es que fuera un audiovisual, puede ser un audiovisual, puede ser una presentación. Eso es libre. Ya ustedes verán qué se les ocurre y en qué forma sale mejor, con mejor calidad, en qué programa o qué mecanismo ustedes conocen mejor. El trabajo de grupo es trabajo colaborativo, ¿no? Hay personas, hay compañeros que no tienen un computador a la mano de buenas características, por lo tanto ellos no van a poder hacer pues una presentación audiovisual. Requiere más recursos, ¿verdad? Más memoria, más tarjeta gráfica, etcétera. Hay compañeros que tienen alguna limitación con el Internet, hay otros que sí tienen, ¿no? Y la idea es que se colaboren, pues el trabajo en grupo, por ejemplo, el grupo 1 de 10 alumnos, sea pues colaborativo, ¿no? Lo mismo de cualquiera de los grupos, ¿no? Los 8 del grupo 11, los 10 del grupo 10, los 7 del grupo 4, etcétera, ¿no? Es importantísimo que salga, sea trabajo colaborativo, ¿no? Hay que entender las habilidades y, bueno, los aportes al final salen en función a lo que cada uno tenga. El que no tiene, le colabora el otro compañero y al final el trabajo de grupo es lo importante. Tienen plazo de 2 semanas para hacer este trabajo a partir del día de hoy. Lo vamos a publicar también en el Classroom con fecha de inicio hoy día, ¿no? Y fecha de conclusión. Inicio sería hoy día, que es día, a ver, vamos a fecha de inicio, estamos mostrando la pantalla, hoy día es 27, ¿no? Esto va a concluir el día 9, el 27 inicia el 27 de marzo y termina el 9 de marzo, perdón, de abril. Entonces, esto vamos a ponerlo acá, lo vamos a escribir. Si cometo algún error, me alertan, por favor, ya estamos asignando la tarea. Hoy día es 27 de marzo. Y va hasta el 9, hemos dicho, ¿no? 9 de abril. 9 de abril. 2 semanas, ¿no? Verificamos. 27 de marzo al 9 de abril. Viernes 9 de abril. Entonces tiene que terminar esta tarea el 27 de hoy día hasta el 9 de abril, ¿no?
necesito que hasta el día lunes, ya, hasta este lunes, en el trabajo de grupo, en los grupos, ¿no? El lunes serían 10, 11, ¿no? Hoy día es 9, hasta el 11 de marzo, me comuniquen el coordinador, el nombre del coordinador. ¿Qué es el coordinador? Es un compañero del grupo que está cursando la materia, ¿no? Que está con ustedes trabajando. Ahí está. Y él es el que va a actuar de intermediario, si quieren ustedes, del grupo, ¿no? Es decir, el que va a actuar con ustedes. Como se genera mucha información en el grupo, yo no siempre consigo acompañar los mensajes, las consultas del trabajo, ¿no? El coordinador sí, porque es un trabajo del grupo y se conocen entre ustedes, entonces es un grupo más reducido, además de 10, 7 u 8 miembros, ¿no? Entonces, el coordinador, bueno, coordina con ustedes, eh, ustedes le pasan información. Es importante indicar que, bueno, hay un alumno que está encargado de hacer una parte del trabajo, el otro de otra parte. El coordinador trata de coordinar todo eso, ¿no? Todo ese detalle. Eh, y yo voy a armar otro grupo de coordinadores en WhatsApp para que a través de ese grupo más reducido de 11 miembros yo pueda recibir del grupo 1 una retroalimentación del coordinador que están trabajando, está avanzando el tema, ya tienen su cronograma, voy a recibir una retroalimentación del grupo 2, del grupo 3, etcétera, a través del coordinador, ¿no? Si es que hubiera algo importante que intervenir o que comentar o que instruir, en algún caso en el grupo, en los grupos, entro al grupo de WhatsApp del grupo y comparto o indico algún tema que haya que señalar, algo que haya que aclarar, ¿no? Respecto al trabajo, a los plazos, etcétera. Entonces el coordinador me ayuda en esa tarea, ¿no? Es una ayuda para ustedes, alguien tiene que coordinar, no ve el trabajo, alguien tiene que finalmente centralizar la información. No necesariamente va a ser el coordinador el que va a armar la presentación o el documento o el video, etcétera, lo puede armar otro que tenga habilidades para hacer ese trabajo. Pero él tiene que saber que alguien está armando, cómo está avanzando el tema y me va informando en el grupo de coordinadores, ¿no? Entonces, si yo veo que necesitan alguna orientación en alguno de los grupos, ingreso al grupo y hago un comentario general. Es como trabajar virtual, pero en grupos, pero necesitamos intermediarios, ¿no? Yo soy uno de los, eh, yo soy el que centraliza, digamos, la información, el que facilita la clase, los grupos, pero tiene que haber un coordinador en cada uno de los grupos, ¿no? Entonces, ustedes vean cómo eligen. Puede ser por votación, si gustan, pueden ser porque, bueno, quienes se postulan, ¿no? Siempre puede haber, lo mejor es que en el grupo diga, bueno, yo me postulo, compañeros, estoy interesado en ser coordinador, de repente hay 2 o hay 3, y finalmente por votación ustedes eligen, o si no hay ese interés, digamos, individual, al final es necesario que si haya, tienen que lograrlo hasta el día lunes, ¿no? Yo el día lunes voy a recibir un mensaje, el coordinador que hace en el mismo grupo de WhatsApp del grupo, dice, bueno, se ha elegido o se me han elegido o yo soy el coordinador del grupo tantos, ¿no? Yo veo ese mensaje y ya voy a ir registrando hasta el día lunes. Si es que no veo los nombres en el grupo de WhatsApp, les voy a mandar un mensaje y les digo, no tenemos todavía el coordinador, no me han comunicado. Entonces, ustedes me dirán, sí, es tal persona y punto, ¿no? Pero eso es importante que hasta el día lunes esté cerrado. Si lo cierran antes, no hay problema, mejor. Si lo cierran hoy día, mejor todavía, así ya tienen su coordinador, tienen su plan de trabajo,
Ya, porque no se olviden que son 2 semanas y hay que producir documentos, ¿no? Entonces, esa es nuestra tarea de grupo. Vamos a publicar una tarea individual también para la unidad 1 y vamos a publicar una práctica individual. Una práctica que también es individual, ¿no? Esas van a valer 5 puntos, como hemos indicado, con los criterios de calificación que hemos mostrado en la pantalla anterior, ¿no? En esta pantalla, ¿no? Aquí están los criterios de evaluación. Entonces, bueno, esperemos que salga muy bien este trabajo de grupo. Es un trabajo interesante, muy interesante y, y además muy productivo, muy reconfortante para mostrarles lo que hemos producido los años anteriores, los semestres anteriores, les voy a mostrar, y ya lo hemos publicado también el día de hoy. En el trabajo de clase hay productos semestres anteriores, ¿sí? Productos semestres anteriores. Aquí tenemos el TG1, un trabajo de grupo 1, denominado 1 también del semestre 2, 2020, que ha sido publicado hoy día, ¿no? Aquí ustedes entran y van a ver todos los documentos que se han producido en esta tarea de grupo. Tarea de grupo 2, 1 le hemos llamado, tarea de grupo 1 le hemos llamado el semestre 2 2020. Son videos, ¿no? Son PDF, son presentaciones, etcétera, ¿no? Que han sido producidos en los diferentes grupos. En el semestre 2 2020 teníamos 9 grupos, ¿no? También está la tarea denominada TG2, que corresponde a la misma unidad 1 del semestre 1 2020. También tenemos videos, tenemos generador elemental, tenemos varias cosas, ¿no? Son temas similares. Lo que se espera es que ustedes, bueno, vean estos documentos, ¿no? Los puedan ver, los puedan, si gustan, los descargan, no hay ningún problema. Esta es una información producida por los grupos de la universidad en trabajos similares a lo que ustedes van a hacer. Son documentos muy, muy bonitos. Es una satisfacción ver toda esta cantidad y calidad de trabajos como productos de esta materia, ¿no? De estas clases de circuitos eléctricos 3. ¿Y qué sirven? Sirven para que ustedes tengan una referencia de qué se ha presentado y con qué calidad. Y esa referencia para ustedes tiene que ser la referencia 0, ¿no? Debería ser la referencia 0, y ustedes deberían lograr material y productos mejores, ¿no? Porque de eso se trata también el aprendizaje y el aprendizaje acumulativo de experiencias, es decir, ese aprendizaje constructivista trata de construir cada vez más y mejor conocimiento, más y mejor conocimiento. Entonces aquí tienen la referencia 0. Volvemos a nuestra presentación. Ahí está. Y claro, terminó nuestra clase. Vamos a grabar esta presentación, ¿no? La vamos a exportar a PDF para que la publiquemos el día de hoy en la